Hola, ¿qué tal están? Hoy vamos a hablar de alguien que les resulta muy familiar, los GEO. Forman parte de la familia de todos los que vivimos en Guadalajara porque llevan muchísimos años con nosotros, pero hubo un momento en el que no estaba tan claro que se fueran a quedar. Si hay alguien que conoce muy bien todo lo que ha pasado a lo largo de la historia de los GEO, es la persona que nos acompaña hoy en plato porque vivió ese momento convulso en el que parecía que se iban, pero al final se quedaron. Nos referimos a Alberto Rojo, diputado nacional del Partido Socialista y antiguo alcalde de Guadalajara capital. Gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias a vosotros por esta invitación para poder hablar en Guada TV Media, saludar a todos los telespectadores y además desearles un feliz año nuevo. Mis mejores deseos para el año 2025, pero principalmente salud y felicidad. Y desde luego que también desde la representación pública podemos trabajar en esa línea, que todos siempre vivamos un poquito mejor. Hablamos de los GEO, decíamos que forman parte de la vida de la gente que lleva desde aquí, que es nacida en Guadalajara. Desde 1978 se instalaron en Guadalajara y la gente que nacisteis aquí, que habéis vivido aquí, habéis crecido prácticamente con los GEO. Bueno, me conoce muchísima gente, lógicamente, de la ciudad de Guadalajara y saben muchos mi edad, la voy a volver a decir. Soy del año 75, tenía 3 años cuando los GEO se implantaron en nuestra ciudad. Voy a hacer 50, en unos días hago 50 años. Y entonces, por tanto, yo también personalmente he vivido la implantación de los GEOs en la ciudad de Guadalajara. Además, vivía con mis padres en la calle General Vives Camino, al lado. He ido al colegio con muchísimos hijos e hijas de GEOs y, por tanto, lo he vivido en primera línea, pero no yo solo, sino toda la ciudad, en estos ya 47 años que llevan los GEOs con nosotros. Y desde luego es un cuerpo de élite, de referencia internacional, que está ya introducido en la idiosincrasia de la ciudad de Guadalajara y que la ciudadanía le tiene mucho cariño. Y por tanto, sí era importante que Guadalajara, la ciudad, diese una alternativa a esa demanda de nueva instalación que tenían y desde luego que estaba en el aire. Los GEO, hay que decir a todos los telespectadores, que estaban más fuera que dentro de nuestra ciudad. Y hubo que trabajar, emplearse, pero podemos decir que los GEOs se quedan muchos años más en la ciudad de Guadalajara y con unas nuevas instalaciones. Ese fue el objetivo conseguido, pero vamos a conocer el trasfondo, todo lo que hubo detrás de unos años complicados en el que este cuerpo de élite de la Policía Nacional parecía que se iba de Guadalajara. Es un orgullo para la gente de Guadalajara decir que ellos están aquí. Desde luego que sí, es un cuerpo de la Policía Nacional reconocido a nivel internacional. Y bueno, poder decir que está en nuestra ciudad, desde luego que nos pone en el mapa. Y con estas nuevas instalaciones más, porque van a ser unas instalaciones a la vanguardia desde el punto de vista internacional, preparada para visitas de los cuerpos de élites de todo el mundo. Y por tanto, Guadalajara es algo más que puede ofrecer. Y sí, recuerdo el verano del año 19, cuando tuve el honor de ser alcalde de nuestra ciudad, y recuerdo cuando me llega información de que el GEO se quiere ir a la Comunidad de Madrid, de que el proyecto ya va en serio, el proyecto de nuevo cuartel, y que está prácticamente decidido que se va a ir a la Comunidad de Madrid. Recuerdo la primera llamada que hago a la Dirección General de la Policía, diciendo, en una conversación de aproximadamente un cuarto de hora, dije: el alcalde de Guadalajara no va a permitir que los GEO salgan de nuestra ciudad, va a trabajar para que eso no sea así. Desde luego que creo que les gustó su determinación, me contaron cómo habían sido los meses o año previo. Ya se había, a la anterior corporación municipal se le había dicho que había un proyecto de nuevo cuartel, no había posibilidades de terrenos en la ciudad de Guadalajara y yo lógicamente me rebelé a ello. Dije que había que dar alternativas y que había que hablar sensatamente y seriamente de cuáles eran las posibilidades que podía ofrecer la ciudad de Guadalajara para mantener el cuartel, la sede aquí en nuestra ciudad. Y desde luego que a partir de ahí fueron conversaciones pues muy laboriosas. Estos proyectos hay que negociarlo, hay que hablarlo, distintas visitas a Madrid, a la Dirección General de la Policía. Luego nos pilló la pandemia. Que... Lo que lo dificultó más todavía. Sí, que retrasó un poco las conversaciones, pero bueno, cuando todo se normalizó un poquito, recuerdo también reuniones con mascarilla y con esa distancia que todos teníamos allí también en la Dirección General de la Policía, y al final pues se llegó a un acuerdo, que es lo importante. Pero sí que todo el mundo tiene que saber que el GEO
estuvo fuera de la ciudad de Guadalajara durante mucho tiempo porque la ciudad no dio una alternativa y aquí la dimos y desde luego hoy podemos estar satisfechos de que así sea. Desde 2019 hasta 2021, que es cuando empieza ya a materializarse de alguna manera esa opción real que se le da desde Guadalajara, desde el Ayuntamiento de Guadalajara a los GEO para que se queden, pasaron muchas cosas, como dice, fue complicado. Sí, entre ellos lo más duro de la pandemia, que también hay que reconocerlo. Siempre hay que marcar, la pasada legislatura hay que marcarla con la pandemia que a todo el mundo nos cambió la vida y nos cambió los hábitos y desde luego que para la gestión pública también. Pero vuelvo a decir, y lo digo ya unos años después, tenemos que estar muy orgullosos de cómo gestionamos la pandemia también aquí en la ciudad de Guadalajara. Pero recuerdo una fecha, sí, 7 de mayo del año 2021, cuando en el ayuntamiento de nuestra ciudad, en la Plaza Mayor, el ministro del Interior, la Dirección General de la Policía, depende del Ministerio del Interior, el ministro del Interior, el presidente de Castilla-La Mancha y yo mismo como alcalde de la ciudad firmamos un protocolo por el cual nos comprometíamos a que el GEO se blindaba, se quedaba en la ciudad de Guadalajara. ¿Y cómo? Pues después de muchas negociaciones, de ver si se podía ampliar los terrenos de la actual sede u otro tipo de alternativas, decidimos algo que a la Dirección General de la Policía le gustó y que desde luego nosotros como ciudad ofrecíamos con mucha satisfacción, que era una parcela de casi 56.000 metros cuadrados en el remate de las Cañas, Aguas Vivas, concretamente en la calle Juncal, que está como al otro lado de la actual sede, pero muy bien ubicada, porque está muy cerquita, ahí en el remate de las Cañas, muy cerquita de la Ronda Norte, por tanto de la A2, también de la R2, linda también con lo que son los cortados del río Henares por temas de seguridad y por tanto les pareció un lugar pertinente para ello. Entonces, en ese día 7 de mayo firmamos ese protocolo en el cual nos comprometíamos a distintas actuaciones, entre ellas en la ciudad a ceder gratuitamente esa parcela para un aspecto que es estratégico, la seguridad del Estado y además en ese sentimiento que queríamos mantener el GEO en Guadalajara. Ese 7 de mayo fue un día importante y a partir de ahí nos empezamos a tramitar lo que es la cesión jurídicamente hablando. Y fue un día importante, recuerdo la fecha porque fue un día histórico para Guadalajara, ese 7 de mayo del año 2021 aquí en nuestra ciudad. ¿Hubo quien no les tomó en serio, quien pensó que no iban a lograr encontrar una parcela y resolver todas las gestiones? Sí, antes de ese 7 de mayo y después. Yo tengo que decir con lamento, y de verdad no en la crítica política por hacerla, porque está todo el mundo cansado de que los políticos nos echemos los trastos a la cabeza, ¿verdad? Pero sí que es verdad que lo digo con lamento que el Partido Popular estuvo poniendo piedras en el camino continuamente, dudaba incluso de la palabra de la Dirección General de la Policía, dudaba de lo que había dicho y cuáles eran sus intenciones, dudaba de esa firma del ministro del Interior y del director general de la Policía o de todos los cuadros de la Dirección General de la Policía de que esto iba en serio para la ciudad de Guadalajara. En primer lugar, prácticamente alimentaron que se iba de la ciudad de Guadalajara, cuando no habían hecho nada en el pasado y tuvimos que ser, bajo mi gobierno, cuando se trabajó para que el GEO se quedase. Y a partir de esa firma del protocolo parecía que no, que era un canto al sol, un anuncio, pero que no se iba a hacer el cuartel del GEO, el nuevo cuartel del GEO en Guadalajara. Hoy podemos decir que las obras ya han comenzado y por tanto, sí, mintieron a la ciudad de Guadalajara y en política no todo vale. Yo siempre seguiré haciendo política, diciendo la verdad a los vecinos y vecinas de la ciudad de Guadalajara, trabajando por ellos incansablemente. Miren, en otros ámbitos que digan lo que digan, en nuestra ciudad hay que defenderla y Alberto Rojo siempre estará en esa línea. Decía Alberto Rojo que ya han empezado las obras, las hemos visto hace poco, hemos visto esas imágenes, pero antes de llegar a 2025, al inicio de este año, desde 2021, hay otra fecha destacable. Hay una fecha destacable ya sin mascarilla, en la que el ministro Marlaska vuelve a Guadalajara y junto con usted, como alcalde de Guadalajara, presentan el proyecto y vemos por fin la diferencia más que notable de lo que se va a hacer con lo que hay. Eso ya es en el año 2023, efectivamente, porque de ese 7 de mayo del año 21 hasta hay unos meses en los cuales se tramita toda la cesión, finales del 22, finales del 21, inicios del 22, se materializa esa cesión, es decir, el ayuntamiento cede a la Dirección General de la Policía, al GEO, este terreno, 56.000 metros cuadrados. Entonces hay un año en el cual pues ya están trabajando estudios geotécnicos, anteproyectos
proyecto y efectivamente se presenta en marzo del año 2023. En febrero, el 27 de febrero, sí. casi en marzo. He fallado. Casi en marzo. En febrero Estamos viendo las imágenes. En febrero del año 2023, efectivamente, lo que es el proyecto de esta instalación de referencia internacional y que desde luego es un orgullo para la ciudad de Guadalajara. Y a partir de ahí pues se ha ido dando los siguientes pasos para decir que ya han empezado las obras hace unos días de la nueva sede del GEO aquí en Guadalajara. Sí, esos augurios de algunas personas no se han cumplido, por suerte, ¿eh? Por suerte hemos conseguido que esta sede se quede en Guadalajara y estemos en el mapa porque es nuestro mejor cuerpo de élite y desde luego tenemos que estar orgullosos, como estamos, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la policía, de la Guardia Civil o en este caso de ese grupo especializado como es el GEO, que ya está en nuestras vidas aquí en la ciudad de Guadalajara. En esos días del inicio de las obras, con el vallado, con la entrada de las máquinas, en esa gran parcela, en el remate de las cañas para construir el edificio del GEO, Alberto Rojo se acercó hasta el lugar porque de alguna manera este proyecto es un poco suyo. Bueno, es del conjunto de la ciudadanía. Yo cumplía con mi obligación como alcalde de la ciudad de Guadalajara, la sigo cumpliendo ahora como miembro de la corporación municipal, soy concejal. Además del grupo mayoritario, del grupo que ganó las elecciones, pero bueno, tenemos un pacto entre el Partido Popular y Vox que hace que no gobierne la fuerza que ganó, además de una manera clara. Pero efectivamente es un proyecto de todos, es un proyecto de la ciudad, es un proyecto que seguiremos trabajando como tantos otros proyectos que están en marcha ahora mismo. Y sí, vamos a seguir todas las obras. Ahora estamos hablando de un inicio de una primera parte que es un gran movimiento de tierras, el terreno es grandísimo. Invito a los vecinos y vecinas que se acerquen por el remate de las cañas, concretamente por la calle Juncal, en uno de los extremos cercanos a la Ronda Norte, para ver que ya se ha comenzado con este movimiento de tierras, 6 millones de euros de movimiento de tierras, porque hace falta con un periodo de ejecución de 6 meses. A partir de ahí me consta que el proyecto ya está preparado para que cuando acabe este movimiento de tierras, empezar la edificación, que va a ser pues una edificación nueva, vanguardista, y desde luego acorde a los tiempos que hoy vivimos. Como concejal del Ayuntamiento de Guadalajara, también está pendiente de otras muchas infraestructuras que dejó iniciadas. Pues sí, desde luego creo que el mandato 2019-2023, en el cual gobernamos esta ciudad, el desarrollo de las infraestructuras ha sido espectacular. Es decir, miren, yo les puedo decir, lo digo humildemente, no hay ninguna infraestructura que se esté inaugurando o esté en marcha que no sea del mandato anterior. Y yo creo que hay que informarlo también. Veo al equipo de gobierno muy empeñado en intentar confundir a la ciudadanía, ¿no? A la ciudadanía hay que decirle, como he dicho antes, la verdad. Y no pasa nada por decir que se están haciendo todas las obras que bajo mi gobierno se iniciaron. Hace poco se inauguraba el nuevo aparcamiento al lado del Instituto Brianda de Mendoza, un nuevo aparcamiento que desde luego ha quedado muy bien y espectacular, pues que todos sabemos cuánto empezó, o está en marcha el parque de bomberos, o hay también distintas infraestructuras que se están llevando a cabo junto con el gobierno de Emiliano García Paje, como el Centro de Salud de los Valles, o el campus universitario, o distintas infraestructuras para personas con discapacidad, o esa ampliación que hemos finalizado del Hospital de Guadalajara, o también ahora va a haber obras del antiguo hospital. Es decir que, y estas solo son una serie de infraestructuras, porque el desarrollo desde luego es espectacular. Lo digo así, a modo de resumen, no hay ninguna obra que ahora mismo se haya inaugurado o esté en marcha, o incluso alguna que falta por empezar, que no se haya tramitado y ejecutado en su momento, en el pasado mandato. Y yo desde luego digo, creo que es triste que incluso se intente confundir, incluso retrasar algún inicio de obra o alguna que está pendiente para decir que es del actual gobierno. Miren, no, las infraestructuras son de todos y hay que saber cuándo se manejan o no. Lo que sí que es verdad es que el desarrollo de las infraestructuras en Guadalajara es espectacular porque se trabajó de una manera intensa para que así fuese. ¿Ha repasado alguna de las infraestructuras puestas en marcha? 4 años de gobierno, a pesar de la pandemia, dan para mucho. ¿Este cuartel de los GEO es quizá una de las cosas de las que más orgulloso se siente Alberto Rojo? Sí, desde luego que sí. 4 años sí dan para mucho, pero fueron 4 años duros y complicados. Por eso digo, a pesar de la pandemia. Con 2 años de parón en muchas cosas, que había que dedicarse a lo urgente, y lo urgente era atender
la pandemia y hacer un despliegue como hicimos también desde el punto de vista económico, social, para ayudar a las personas. Pero sí, hay infraestructuras importantes. Me siento muy orgulloso también de haber desbloqueado las obras del campus universitario, que empezaron en el año 2019, porque también estaban ahí paradas, de dar un impulso significativo a las obras del hospital, y desde luego desde el punto de vista sentimental también es importante, muy importante, y hay que estar muy orgullosos de esta gran infraestructura como es la infraestructura de la nueva sede del GEO. U otras también, También fue muy importante conseguir el centro de salud de Los Valles para toda la zona nueva, los nuevos desarrollos para separar la atención del Alamín, y vivimos allí en esa zona. Para que media ciudad salgamos del Alamín. Vivimos, claro, salimos del Alamín y nos iremos a Los Valles. Nos vamos a Los Valles, es decir, pero como tantas otras personas, porque me refiero que hacía falta, por ejemplo. Son infraestructuras importantes, o también desde el punto de vista cultural, una nueva infraestructura cultural en Guadalajara, como es la Casa del Cuento, que tiene que significar también una sensación de orgullo. Somos la ciudad del cuento, somos la ciudad que abraza la narrativa oral de una manera determinante con ese maratón de los cuentos, que es una seña de identidad también de nuestra querida Guadalajara. Por tanto, sí, creo que hay que seguir trabajando en esa línea. Mi compromiso sigue siendo con Guadalajara, lo voy haciendo en este caso desde la oposición, una oposición constructiva, una oposición que desde luego va a ser también exigente, porque sobre todo lo que hay que decir también es la verdad. En tiempos de bulos me preocupa la dinámica que está también llevando a cabo el gobierno de la señora Guarinos. No, yo creo que hay que dignificar la actividad pública, y en eso siempre estará Alberto Rojo, porque una actividad pública digna significa que se pueden prestar servicios públicos dignos y, sobre todo, convivencia. Pues nos quedamos con esa reflexión. Alberto Rojo, concejal del Ayuntamiento de Guadalajara por el Partido Socialista, diputado nacional, también y antiguo alcalde de Guadalajara Capital. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los telespectadores. Nosotros vamos a seguir muy pendientes de todo el desarrollo de grandes obras, de grandes infraestructuras como es la del cuartel de los GEO, que va a suponer un antes y un después para ellos y también para nosotros, porque seguiremos estando encima de muchos titulares y seguiremos siendo parte de su propia familia, de la familia de los GEOs. Les seguiremos contando más cosas aquí en Guada TV Media.